Amados hermanos, demos gracias a Dios por un día más. Estamos bendecidos por Dios por haber abierto nuestros ojos, por estar vivos, porque nuestro cuerpo está bien, porque nuestra familia está bien. Gracias, Señor, por tantas bendiciones, porque solo tu misericordia no es para solo nuestra familia, sino para todos, para todos. Para aquellos que a veces se sienten también desesperanzados, que no tienen que comer, que no tienen dónde vivir. Sea el Señor utilizándonos como instrumento de bendición para ellos, especialmente en este tiempo que no debe ser la intención materialista, sino una intención espiritual, una intención en la que les damos y les transmitimos que tenemos un Dios vivo, que nació para dar la vida por nosotros, que su cruz llevó todos los dolores, todos los pecados, todas las iniquidades de todos. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor y esperamos que este día sea de instrumento para ti, tanto mi persona como mi familia y como todos los que están participando en esta reunión. Jonán, que Dios te bendiga. Muy buenos días. Te voy a presentar con todos mis hermanos. El maestro de hoy es Jonán Ernesto Monroy Soto. Se preparó en Semisud, obtuvo la licenciatura de teología, fue pastor de Capilla del Valle y ahora es pastor asistente de la Iglesia de Dios Evangelio Completo en la ciudad de Jalapa, Guatemala. Acaba de concluir su máster en Teología Intercultural por la Universidad Teológica Protestante de Holanda. Y entiendo también que está invitado a ser doctor en Holanda. Bueno, Holanda yo creo que es una fuente de nacimiento de todos nuestros pastores, una fuente de especialización de ellos. Bienvenido, Jonán. Que sea el Espíritu de Dios a través tuyo, hablándonos, enseñándonos, edificándonos, una vez más. Bendiciones. Muy buenos días a todos mis hermanos, qué gusto verlos. Gracias por la invitación y gracias por la presentación. Muy buen día, Martita, que ha aperturado este tiempo de reflexión en la Academia Bíblica. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Qué gusto verlos esta mañana aquí en la Academia Bíblica por Zoom para poder compartir un tiempo de reflexión bíblica y también de conocimiento con ustedes. Esta es una mañana para que todos aprendamos y para que todos nos sí, hay que sumergirnos, creo yo, en el conocimiento del texto bíblico, de la palabra de Dios, para que podamos nosotros también, pues, desarrollar más nuestra fe y conocimiento en el Señor. Así que, una vez más, buenos días, Dios los bendiga, qué gusto verlos y compartir con ustedes. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el tema que nos invita esta mañana. Déjenme ver porque creo que mi batería ya está algo escasa, pero vamos a ver qué podemos hacer para solucionar. Vamos a comenzar ahora. Voy a compartir mi pantalla y vamos a comenzar. Permítanme un momento. Okay. Ok, ¿se ve mi pantalla, hermanos? Sí, ¿verdad? Ok, listo. Sí, Jonán, buenos días. Buenos días, Edgar, qué gusto. Muy bien. Entonces, la pregunta que nos
que nos invita esta mañana a la reflexión acá en la Academia Bíblica de la Iglesia Capilla del Valle es: ¿quién condenó a Jesús? Entonces, cuando nos preguntamos quién condenó a Jesús, entonces la pregunta está queriendo invitarnos a buscar ese proceso en el que Jesús es tomado de su estado de libertad, por así decirlo, hacia un estado de privación de libertad, pero no solamente cuando lo encarcelan, sino cómo lo llevan al dictamen final donde Jesús es condenado a muerte. Ahora, no he dicho que es hallado culpable, sino condenado a muerte. Esa es la pregunta que nos invita esta mañana a la reflexión. Entonces, uno podría decir que la pregunta, cuando dice ¿quién condenó a Jesús? Entonces, lo que buscamos de primera mano en la pregunta es personas, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién tenía la potestad para poder decir que Jesús era acreedor, de una condena? ¿Quién? Y uno podría decir, bueno, Poncio Pilato, por ejemplo, ¿verdad? Uno podría decir la muchedumbre. Uno podría decir las personas que estaban en contra de Jesús. Entonces, cuando nos preguntamos quién condenó a Jesús, estamos de alguna manera queriendo buscar las personas responsables de esta decisión. Sin embargo, si decimos, cambiamos la pregunta de quién a qué, entonces uno podría preguntarse, ¿qué condenó a Jesús? Y cuando hablamos de qué condenó a Jesús, entonces uno está buscando ya no personas, sino condiciones, razones, intenciones. ¿Qué es lo que está detrás de las personas? Es decir, ¿qué razonamiento está detrás de las personas que lo condenaron? Entonces, el qué y el quién van de la mano. Entonces podríamos decir esto, ¿verdad? ¿Quién, qué condenó a Jesús? Y vamos a tratar de abordar esta pregunta en esta mañana. ¿Quién condenó a Jesús? Entonces, podemos decir que la persona y ministerio de Jesús es una búsqueda de fe inacabable. Inacabable. Entonces uno puede decir, ok, ¿por qué es inacabable la persona y obra de Jesús, el ministerio de Jesús? Uno podría decir que es inacabable porque siempre hay algo que decir acerca de él. Es decir, que cada vez que ustedes y yo leemos la Biblia, cada vez que ustedes y yo nos encontramos con la palabra de Dios, siempre hay algo nuevo que decir. Y este nuevo que decir significa la afirmación de nuestra fe. Entonces, nuestra fe, mis hermanos, en el Señor Jesús es inacabable. Es decir, necesitamos siempre estar en relación con Él para poder conocerlo más. Siempre hay algo que decir acerca de quién era Jesús, qué hizo Jesús, cuáles eran sus ideales de vida y qué razones lo movían para predicar lo que él predicaba, ¿verdad? El mensaje del reino de Dios, el evangelio. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice, ¿quién era Jesús?
Uno podría responder sencillamente cosas como Jesús era el Hijo de Dios. Como diría Pedro en Mateo, Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para Nicodemo, por ejemplo, según el Evangelio de Juan, Jesús era maestro, era rabí. Para los discípulos, Jesús era una vez más el Cristo, el maestro. Para los fariseos, por ejemplo, Jesús era un rebelde. No respetaba la ley, no respetaba la ley de Moisés. Sanaba en día de reposo, cuando en día de reposo no había que hacer nada. Para los saduceos, que eran más radicales que los fariseos, Jesús era un disidente, subversivo, alborotador. Entonces, esto es un ejemplo para averiguar que de Jesús, mis hermanos, siempre hay algo que decir. Es decir, porque para los discípulos Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no significa que Jesús era solo eso, sino Jesús era más según la perspectiva desde donde Jesús era visto o es visto ahora. Para una persona que estaba enferma y Jesús sanó, Jesús es sanador. Porque Jesús le sanó. Para una persona que ha estado cautiva y Jesús le da la oportunidad de ser salvo y ser libre de esa cautividad, entonces Jesús es salvador y liberador también. ¿Qué hizo Jesús? Vino a salvar lo que y a rescatar lo que se había perdido, dice el texto bíblico, la palabra de Dios. ¿Y cómo los rescató? A través de la predicación del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Uno podría decir entonces que el evangelio es el anuncio de la buena noticia de que Dios se ha acercado a la humanidad. Recuerden Marcos capítulo 1. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, ¿qué hizo Jesús, hermanos y hermanas? Jesús hizo muchas cosas. Sanó enfermos, predicó el evangelio, tocó enfermos, comió con gente, proclamó a Dios, nos invita al arrepentimiento. ¿Qué hizo? Se metió en problemas. ¿Por qué? Porque no era muy querido por las sectas judías, sobre todo las poderosas de aquel tiempo. Cuando uno lee los evangelios, uno lee algo seguido, la frase, y procuraban matarle. Es decir, hizo muchas cosas que incomodaba a algunas clases de la sociedad. ¿Cuáles eran sus ideales? ¿Qué es un ideal? Vamos a decir de una forma sencilla, descriptiva, que el ideal es lo que queremos alcanzar. Es lo que está en el horizonte. El ideal es lo que está allá que vamos a alcanzar.
¿Cuál era el ideal? En mi opinión, el ideal de Jesús se llamaba reino. Reino de Dios. Dios reinando. Ese era su ideal. Alcanzar que todos aquellos que lo escucharan creyeran en el testimonio y que vivieran el reino. ¿Qué razones movían a Jesús a hacer lo que hacía? Tal vez podríamos decir que una de las razones que lo movían para predicar el mensaje del reino era Dios. Su relación con Dios, con el Padre, lo motivaba a él para predicar. La necesidad de la gente, el pecado de la humanidad, la condición de la gente, el amor por ellos. Es decir, puesto que nuestra fe en Jesucristo es inacabable, es decir, siempre hay algo que decir, que aprender de él, entonces podemos decir nosotros que nuestra fe se enriquece cuando nos preguntamos quién era Jesús, qué hacía o qué hizo Jesús, o incluso qué hace Jesús ahora, mis hermanos, a través del Espíritu Santo. ¿Cuáles eran sus ideales y qué razones movían a Jesús para hacer lo que él hacía? Avanzamos. La pregunta ¿quién condenó a Jesús? Responde a una serie, a una temática general de la Academia Bíblica que tiene que ver con los evangelios sinópticos. No voy a dedicar mucho tiempo para decir qué son los evangelios sinópticos, porque ustedes ya saben cuáles son los evangelios sinópticos. Y a mí me gustaría que pongan aquí en el chat cuáles son los evangelios sinópticos. Ya es pregunta básica, ¿verdad? Entonces, los evangelios sinópticos son esos textos bíblicos, son esos evangelios bíblicos que están en la Biblia, que tienen similitudes entre ellos, ¿verdad? Entonces ya Edgar, por ejemplo, Lolita y Rita han respondido. Dicen, son evangelios sinópticos los de Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas. Muy bien. Juan no es tan sinóptico, aunque es evangelio, pero no es sinóptico, porque Juan responde a otra forma de escritura. Entonces, los evangelios sinópticos, algunos le llaman los evangelios vistos juntos. Es decir, que se pueden ver juntos porque hay conexión y hay similitud entre ellos. Entonces, los escritos de Marcos, de Mateo y Lucas, conocidos como los evangelios sinópticos, registran la predicación, la enseñanza y las prácticas de Jesús como el Cristo. Y son la fuente para seguir explorando qué se puede aprender en esta búsqueda inacabable. En esta búsqueda inacabable. Así como siempre hay algo que aprender, la gente dice, ¿no? Tenemos el dicho común que dice, nunca se deja aprender en la vida, nunca se deja de aprender en la vida. Entonces uno puede decir que nunca se deja de aprender en la vida cristiana, porque Jesús siempre tiene algo que decir. Es decir, Jesús es fuente inagotable de vida y de fe. Entonces, la pregunta, mis hermanos, acerca de Jesús
y su condena a muerte es parte de esta nuestra búsqueda de fe. Ahora, la búsqueda de fe no es de nadie más, sino nuestra. Es decir, es comunitaria y por eso hay Academia Bíblica. La Academia Bíblica es ese espacio comunitario donde nuestra búsqueda de fe se desarrolla. Nuestra búsqueda de fe se engrandece, se amplía. Porque creer en Jesús y saber por qué creemos su mensaje y por qué creemos en él, nos permite dimensionar mejor las implicaciones de la fe cristiana para nuestro diario vivir. Ahora, no estudiamos lo que Jesús nos ha enseñado y no conocemos a profundidad, poco a poco, a Jesús, porque Jesús es solamente fuente de fe. No. Jesús, hermanos, es fuente de administración, por ejemplo. Jesús es fuente de justicia. Jesús es fuente de conciencia humana. Ir al culto los domingos, por ejemplo, es solamente un poquito de lo que implica seguir a Jesús. Entonces, seguir a Jesús, y en este caso, reflexionar en la pregunta, ¿quién condenó a Jesús? Pero también en qué condenó a Jesús, tiene implicaciones de fe para la vida cristiana en nuestro diario vivir. ¿Cuáles son esas implicaciones? Vamos a ir descubriéndolas poco a poco según avancemos con nuestras lecturas. Entonces, reflexionar en la pregunta, ¿quién condenó a Jesús? Es una tarea cristiana necesaria para conocer al Señor y ser sus discípulos. Entonces, se podría decir que en la condena de Jesús, mis hermanos, hay varios factores interconectados. Hay personas que jugaron un papel importante en esta condena de Jesús. Pero, como decía al principio, estas personas están motivadas por razones, es decir, hay razones que están detrás. Estas razones mueven a las personas. Por eso es que yo me acuerdo, creo que les dije en algún momento hace años atrás, que cuando una persona dice, no sé por qué lo hice, no hay que creer muy rápido, porque hay razones que están detrás de las acciones que acometemos. Pero no solamente hay razones que nos mueven, hay propósitos que nos motivan. Entonces, en la condena de Jesús, no solamente hay personas, razones, sino también hay propósitos. Y hay condiciones. Estas condiciones, mis hermanos, como dice la presentación, estas condiciones pueden ser sociales, pueden ser económicas, pueden ser políticas, pueden ser religiosas, pueden ser incluso condiciones legales de procesos de condena. Es decir, hay condiciones también que son factores que contribuyen a el desarrollo de la condena de Jesús. Entonces, el objetivo de la clase de esta mañana es explorar. Esta mañana no vamos a agotar el tema, vamos a explorar un poco. Porque agotar el tema, mis hermanos, es tarea larga, es inacabable, pero también la tarea esa es personal, es decir, ustedes, mis hermanos,
con un poco de la información que vamos a recibir hoy, conocimiento de hoy, usted tiene tarea, mi hermano, para explorar por su propio lado esta pregunta: ¿quién condenó a Jesús? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es explorar el testimonio de los evangelios sinópticos, es decir, vamos a hacer una comparación y vamos a leer lo que Marcos, Mateo y Lucas dicen acerca de la condena de Jesús. Y este testimonio bíblico de los evangelios sinópticos nos permiten descubrir entonces estos factores que están interconectados en la condena de Jesús. Entonces, recuerden, en la condena de Jesús, entre muchas cosas, hay personas, hay razones, hay propósitos y hay condiciones. Entonces, ahora que vamos a entrar ya luego de esta corta introducción a nuestro estudio, usted que está tomando apuntes, lo que lo invito a hacer es que vamos a leer un pasaje del texto bíblico y vamos a preguntarnos, ¿qué personas están ahí? ¿Cuáles son las razones de estas personas? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Y qué condiciones hay para que se dé lo que está aquí en nuestro chat? Derly, por ejemplo, saludos Derly, dice: Mateo, Marcos y Lucas, en razón de su afinidad y de sus semejantes en cuanto al orden de su narración y contenido. Por eso son sinópticos, ¿verdad? Porque hay afinidad entre ellos. Ruth dice: es el propósito de Dios para redimir al hombre del pecado. Tenía que suceder así porque Dios lo planeó. Excelente. Dios está allí. Ahora, lo que nos toca descubrir es dónde está Dios cuando hay personas, razones, propósitos y condiciones que facilitaron la condena de Jesús. Porque la condena da a entender que el condenado, mis hermanos, es culpable. Es culpable. Muy bien. Entonces vamos a hacer 3 lecturas un poco largas esta mañana, porque como es academia bíblica, mis hermanos, lo que vamos a leer la Biblia, ¿verdad? Sencillo. Sencillo. Como que se fueron los primeros días de diciembre, ¿verdad? Para celebrar las fiestas de Quito. Entonces uno no se complica la vida. Es primeros días de diciembre, fiestas de Quito. Entonces, academia bíblica, lectura bíblica, ¿verdad? No hay pierde ahí. Entonces, la primera lectura que vamos a hacer es la de Marcos. ¿Por qué quiero comenzar con Marcos? Porque Marcos es el evangelio más corto. Significa que puede ser el evangelio que se escribió primero, porque es el más corto, ¿verdad? Es como la versión de la historia más sencilla. Entonces vamos a ir a Marcos capítulo 14, versículos 53 al 65. Y vamos a dar luego un saltito a Marcos 15 del 1 al 20. Y en lo que ustedes buscan los textos bíblicos y lo tienen a la mano, y si tienen varias versiones de la Biblia ahí a la mano, sería genial también que hagan las comparaciones ustedes. Yo conecto mi computadora a la energía eléctrica porque está a punto de apagarse. Pero busquemos Marcos 14 y Marcos 15.
Muy bien. Desde ya les pido comprensión porque tengo un problema de tráfico. Aquí justo en mi casa está una vía principal de la ciudad. Y bueno, tengo problemas con el ruido acá, pero vamos a tratar de avanzar. Muy bien. Estamos listos, mis hermanos, con con Marcos 14, 53 al 65. Vamos a hacer la primera lectura de esta mañana. Voy a dejar de compartir ahora mi pantalla. Y vamos a leer Marcos. Marcos 14, 53 en adelante dice así. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban. Entonces, personas en este texto, podemos decir que las personas como un factor importante en la condena de Jesús, uno podría decir de primera mano que están los principales sacerdotes. Y sin embargo, el versículo 53 nos está diciendo que a Jesús lo llevaron donde el sumo sacerdote. Entonces, el sumo sacerdote es una persona importante, un factor importante en esta situación según Marcos. Avanzamos. El 56. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Ok. Miren cómo dice el texto. Muchos tenían testimonio contra él, pero sus testimonios no concordaban. Entonces, ¿cuáles son las condiciones en las que Jesús está en camino a condena aquí en el texto de Marcos? Son condiciones corruptas. Es decir, no hay un testimonio válido, coherente en la condena de Jesús. Dice el texto de Marcos, muchos tenían testimonios, pero ¿qué dice? Pero no concordaban. Concordaban. Seguimos leyendo. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra Jesús, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces, unos decían, esto dijo Jesús, y otros decían, no, lo dijo de otra forma. Lo dijo así, lo dijo en otro lado, lo dijo con relación a otra cosa. Puesto que no había una razón clara, entonces los testimonios de las personas que estaban en contra de Jesús no concordaban. Entonces uno podría decir que el caso de Jesús, mis hermanos, fue elaborado. Edgar es abogado, ¿verdad? Hay casos donde
puesto que son casos que se generan en condiciones para alcanzar un tipo de condena específica, lastimosamente por nuestros sistemas se elaboran evidencias. ¿Qué es elaborar evidencia? Es hacer evidencia que no existe para poder justificar el acto y para justificar las decisiones. Entonces, ¿qué nos está diciendo Marcos? Es que están elaborando evidencia para poder hacer que el proceso de condena de Jesús sea legítimo. Pero Marcos nos está diciendo, pero no se ponían de acuerdo entre ellos. Entonces, vamos al 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada en contra de estos testimonios que testifican contra ti? Mas Jesús, dice el 61, callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Ok. Entonces, ¿qué personas condenan a Jesús? El sumo sacerdote y la multitud. En este pequeño extracto de Marcos que hemos leído. ¿Cuáles son las razones que están detrás de esta condena? Uno podría decir, es estar en contra de Jesús mismo, pero la razón que también el texto nos está ofreciendo esta mañana, mis hermanos, es la forma en que Jesús responde a la pregunta, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús dice, yo soy. Y desde ahora veréis al Hijo del Hombre. Y lo que dice el texto. La razón, entre todas las razones, es que para quienes condenan a Jesús, la respuesta de Jesús es blasfemia. Porque recuerden ustedes, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 6? Dice, escucha Israel, o oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces imaginémonos, hermanos, el relato de que los judíos creen que Jehová es, que Dios es uno, y aparece el Hijo de Dios, hermanos. Entonces, uno se preguntaría, ¿verdad? Ay, Dios mío, ¿qué hacemos con dos? Porque tenemos a Dios, que es uno, y ahora tenemos a este tipo Jesús, que dice que es el Hijo de Dios. Es decir, tenemos dos ahora. Tenemos dos ahora. ¿Qué es más fácil? Es condenar a muerte a uno de los dos. Y es más fácil matar a Jesús porque acabo de decir una blasfemia que matar a Dios porque es imposible. Es más fácil. Hay razones y hay personas. Hay condiciones, dijimos. ¿Cuáles son las condiciones en las que, según Marcos, hay condena de Jesús a muerte? Las condiciones son condiciones corruptas, de evidencias elaboradas y de injusticia social. La muerte de Jesús, mis hermanos, socialmente es una cuestión de injusticia social. ¿Por qué? Porque hay un propósito que mueve a estas personas
a poder condenar a Jesús a muerte. Y es que Jesús, mis hermanos, según Lucas capítulo 4, dijo una vez: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los cautivos, dar vista a los ciegos, a restaurar a los quebrantados de corazón, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál es el propósito de condenar a muerte a Jesús para el sumo sacerdote y para la muchedumbre esta que está siendo motivada por los que están detrás, los que mueven los hilos, decimos algunos, ¿verdad? De las marionetas? Es que había que deshacerse de aquel Jesús daba de comer a los que no tenían de comer. Había que liberarse, había que deshacerse de este Jesús que no aportaba a deshacerse de este Jesús que no aportaba a los intereses de los poderosos. Recuerden que Jesús en los evangelios hace una denuncia a los fariseos y le dice: fariseos hipócritas, ustedes ponen cargas encima de las personas que ustedes ni siquiera tocarían. Entonces es el propósito, es deshacerse de este Jesús que está levantando un movimiento de personas que están tratando de vivir una manera distinta que la ley judía y la ley social de aquel tiempo no permitía, porque era dañina, era mala. Vamos al segundo texto, Marcos 15 del 1 al 20. ¿Estamos listos con Marcos 15 del 1 al 20? Pueden levantar ahí la manita. Eso. Muy de mañana, es decir, Jesús sigue en este proceso de juicio, ¿no? Fue arrestado en el monte de Getsemaní, es llevado al patio del sumo sacerdote y ahí comienza el juicio. Pero la mañana siguiente, dice el Marcos 15, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, pongan ahí Sanedrín. Esa es una palabra importante, Sanedrín. Llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. En Marcos 15 entra en acción otra persona llamada Pilato. Le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo Jesús dijo: tú lo dices. Tú lo estás diciendo, le dice Jesús. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Versículo 6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban a un preso, cualquiera que el pueblo pidiera. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Miren, homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes? Ojo, según Marcos 15 tenemos a una persona llamada Poncio Pilato que también entra en juego, pero miren lo que dice Marcos en el 10: porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Seguimos con condiciones corruptas,
con razones con malas razones, con propósito de deshacerse de Jesús, porque están movidos por la envidia, dice Marcos. Movidos por la envidia. Porque dicen los evangelios que Jesús hablaba como alguien que tiene autoridad y no como hablaban los escribas y los fariseos. Mas los principales, según el 11, sacerdotes, incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Es decir, las multitudes, parece que las multitudes no se movían con conocimiento propio, las multitudes se movían condicionadas por los sacerdotes, por los principales de la ciudad. Respondiendo, Pilato les dijo otra vez: ¿queréis que haga del que llamáis, qué queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Y Pilato les decía: ¿qué mal ha hecho? Pero ellos no decían los males, ellos gritaban: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio al pretorio y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificar. Miren qué interesante lo que dice al final, ¿no? Comenzaron a saludarle: salve, rey de los judíos, y lo golpeaban. Según Marcos 15, ahora tenemos condiciones políticas las que juegan en la condena de Jesús. ¿Por qué? Porque los judíos no podían condenar a nadie a muerte. Políticamente, legalmente, sino necesitaban del que tiene autoridad para hacerlo. ¿Y quién es Poncio Pilato? Entonces, había que hacer que Poncio Pilato, que tenía la autoridad, lo condenara a muerte. Entonces, para Poncio Pilato, en condiciones de Poncio Pilato, la situación de Jesús es un asunto político, pero para los sumos sacerdotes es una cuestión religiosa que necesitamos considerar en nuestra reflexión. Muy bien. Avanzamos porque el tiempo nos apremia. Y ahora vamos a ir a la segunda lectura. Preparémonos con Mateo 26, del 57 al 68. Y también 27 del 1 al 2. Y el 11 al 31, que es así más largo, tal vez no lo leamos completo. Pero vayamos ahora a Mateo 26, 57 al 68. Ok. Antes del 57, del 47 al 56, lo que está pasando es el arresto de Jesús. Entonces recuerden, Jesús es tomado en el monte de Getsemaní y de ahí comienza este juicio. Dice Mateo 26, 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Entonces ya Mateo nos da un dato que Marcos no nos da. Marcos nos dice
que Jesús es llevado ante el sumo sacerdote, pero Mateo nos dice el nombre de este sumo sacerdote. El sumo sacerdote es Caifás. Entonces ya tenemos a la primera persona que es un factor importante en la condena de Jesús. Donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Miren de nuevo, cuando ustedes se encuentren en el texto bíblico, por lo menos en los evangelios, que habla de los ancianos, está hablando de un grupo de 70 personas que se llama Sanedrín. Este grupo de 70 tiene sus inicios, al parecer, con Moisés. Cuando Moisés dice el texto que se sentaba desde la primera hora del día hasta la última hora del día para juzgar al pueblo. Y su suegro llamado Jetro le dice, oye Moisés, pero te estás cansando. Busca gente que te ayude a juzgar. Y surge un grupo de personas llamado el Sanedrín, los ancianos. Dice Rita, grupo de autoridades de ese tiempo. Muy bien. Entonces los ancianos son el Sanedrín. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Miren, Mateo concuerda con Marcos al decirnos que las condiciones de Jesús en la condena son condiciones corruptas. ¿Por qué? Porque hay que elaborar evidencia. Buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra, del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando las vestiduras, dijo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Hay similitud, hay afinidad entre los relatos, pero también hay ciertos detalles. Por ejemplo, el que les comenté hace un tiempo atrás. Es decir, Marcos con Mateo concuerda de que Jesús es llevado donde el sumo sacerdote, pero Mateo dice que el sumo sacerdote es Caifás. Y hemos visto que las condiciones en las que Jesús, según Mateo, es condenado a muerte, tiene similitud con las condiciones de Marcos. Condiciones de corrupción, de elaboración de evidencia, de falsos testimonios que no concuerdan. Que podemos considerar acá. Vayan conmigo ahora al 27, 1 y 2. ¿Qué dice el Mateo 27, 1 y 2? Dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús, para entregarle a muerte. Entonces, lo que está haciendo Mateo es denunciando ya que la condena a muerte de Jesús se gesta en Caifás, el sumo sacerdote, en los sacerdotes que también están allí y en los ancianos del pueblo, el Sanedrín, que lo entregan a muerte. Pero como no pueden condenarlo ellos políticamente, entonces dice el versículo 2 de Mateo 27, le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador.
Démonos un saltito al versículo 11 de Mateo 27. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Versículo 15. Ahora bien, el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso. Y se repite, digamos, el relato también con Marcos. Vamos a avanzar y dice el versículo 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer, su esposa, le mandó a decir, Pilato, mi amor, esposo, no tengas nada que ver con este justo. Miren cómo entra en acción, según Mateo, esta mujer, esta esposa de Poncio Pilato. No tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes, los ancianos, persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. El versículo 24 dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo aceptado a Jesús le entregó para ser crucificado. Miren lo interesante que nos da esta información que nos da Mateo. Mateo nos da la información de que en el proceso con Jesús y Pilato y la condena de Jesús por los sumos sacerdotes, por Caifás y por la muchedumbre que es la que hace el alboroto también. La mujer de Poncio Pilato, la esposa de Poncio Pilato, apela afirmando que Jesús es justo. Y Poncio Pilato sabe también que Jesús es justo, porque dice el texto que no encontraba razón para matarlo, y sin embargo, las evidencias elaboradas lo presionan a él para poder al final satisfacer al pueblo. Pero ni siquiera al pueblo, sino más bien satisfacer al sumo sacerdote, a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Avancemos ahora y vamos a leer el último texto que va a ser Lucas. Vamos ahora a Lucas 22 del 66 al 71. Listos. 22:66. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, perdón mis hermanos,
Y les dijo, versículo 67, si os lo dijere no creeríais, y entonces si os preguntare no me responderíais, ni me van a soltar. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Lo curioso, mis hermanos, que Jesús en realidad no responde la pregunta. Jesús no responde si es el Cristo o no. Jesús les da la responsabilidad a ellos. ¿Se dan cuenta? Jesús dice, vosotros decís que lo soy. Es su respuesta. Ustedes mismos se responden su pregunta. Y como ustedes mismos se responden su pregunta, me acusan a mí de su respuesta. Y dice el texto, ¿qué más necesitamos para condenarlo? ¿Qué más testimonio? Nosotros mismos lo hemos escuchado. Avancemos al 23. 23 del 1 al 5 ahora. Y vuelve a entrar en acción Pilato. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Miren cómo se elabora de nuevo una evidencia falsa. Versículo 2. A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. La pregunta sería, ¿será que Jesús prohibió que dieran tributo al César, mis hermanos? No, dice Martín. No, dice Maggie. No, dice Luz. Jesús nunca prohibió. Jesús lo que hizo fue dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nunca prohibió dar tributo al César. Y sin embargo, en Lucas, la gente lo acusa de que es sedicioso y que pervierte a la nación y que el gran problema es que dice que no hay que dar tributo al César. ¿Por qué dicen estos judíos acusando a Jesús que él había dicho que no había que dar tributo al César? Es porque hay que convencer a Pilato, porque es romano, de que el problema es con los romanos. Pero el problema no era con los romanos. El problema era con las condiciones socioreligiosas, políticas que Jesús estaba moviendo por su mensaje de reino, por su mensaje de liberación, de fe, llamado reino de Dios y evangelio. Para ir avanzando y luego vamos a entrar a unas preguntas porque ya es tiempo de terminar. Versículo 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, le dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de ellos, de aquellos que ustedes le acusan. Y ni aun Herodes, porque lo remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este señor, este hombre. Le soltaré pues después de castigarle, y tenía necesidad de soltarles
a uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio a voces diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Versículo 20. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, ¿qué mal ha hecho este? Y ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces diciendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. ¿Qué razones habían para matar a Jesús, mis hermanos? Ninguna. Y sin embargo, dice la Escritura que la voz de aquellos sacerdotes, muchedumbre, prevaleció, era más fuerte que la de Pilato. Y Pilato lo que hace es satisfacer esta necesidad del pueblo. Entonces, para ir terminando y luego entrar a unas preguntas rápidas. Hay muchos factores que están interconectados en la condena de Jesús. No podríamos decir que quien condena a Jesús es Dios, porque Jesús no fue condenado por ser culpable. Entonces Dios no lo condena. Podemos decir sí, con testimonio de Pedro y de Pablo posteriormente, que lo que pasa con Jesús pasa como plan divino. Eso lo creemos y lo afirmamos. Pero el texto bíblico de los evangelios sinópticos nos está diciendo que en la condena de Jesús, los principales responsables de la condena de Jesús son el sumo sacerdote Caifás, los principales del pueblo, el Sanedrín, y la muchedumbre que está siendo controlada por ellos. El que condena a muerte es Pilato, porque hay que hacerlo por el lado de lo políticamente correcto, es decir, por la vía legal. Pero Pilato es claro al decir que él no encuentra razón para hacerlo. Hay razones, estas razones según los evangelios sinópticos son envidia, son molestia, enojo, blasfemia, decían ellos. Hay propósitos. ¿Cuáles son los propósitos? Deshacernos de alguien que alborota al pueblo, pero que no alborota al pueblo de una forma que satisfaga a los del poder. Alborota al pueblo porque el pueblo se estaba dando cuenta que había una nueva forma de vivir. ¿Cuál es? El reino de Dios. ¿Cuáles son las condiciones? Corrupción, elaboración de evidencia, una turba, condiciones sociales para nada favorables. Entonces, hay una serie de cuestiones allí que están interconectadas y que el texto bíblico nos las está dando. Ahora bien, para terminar ya. Con esta lectura que hemos hecho, estamos diciendo que la muerte de Jesús, mis hermanos, tiene varias aristas y tiene varios sentidos. La muerte de Jesús significa perdón de pecados, significa plan divino de redención. Pero la muerte de Jesús también significa que murió un justo sin razón, que fue víctima de un sistema corrupto, que fue víctima de condiciones sociopolíticas corruptas. Porque al final Jesús era tan bueno en un sistema tan malo que la forma de solucionar este problema era deshaciéndose de él. Muy bien. Terminamos por hoy, por lo menos con mi participación. ¿Quién condenó a Jesús? Yo creo que la respuesta ya la tienen ustedes.
Vamos a avanzar aquí con un par de comentarios y luego si alguien tiene una pregunta la puede poner. Jonán, las preguntas que nos facilitaste son para las personas que no pudieron asistir por A o B motivos y que pueden hacer la contestación de las preguntas para justificar la falta. Pero sin embargo, hay este periodo en que cualquiera de los hermanos, si tiene una inquietud, puede establecer a través del chat la pregunta que tenga. ¿Listo? Listo, Martita. Muy bien. Sin embargo, bueno, aquí hay una pregunta de Maritza, por ejemplo. No estoy muy clara, dice. Quisiera saber por qué nuestro Señor Jesús se llamaba así. Se sentará en el trono de Dios. Esta es una respuesta muy mía. Yo creo, Maritza y todos, que Jesús se llamaba a sí mismo Hijo de Hombre porque la figura del Hijo del Hombre significaba el representante de la humanidad. Y para eso, Maritza, en un tiempito libre, podrían leer, o podrías leer tú y todos, obviamente, el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel es un texto importante para comprender qué se entiende por hijo de hombre. Entonces es necesario explorar eso. Entonces, hijo de hombre significa el representante de la humanidad. Es decir, recuerden que lo que dice Pablo, ¿verdad? En Romanos me parece. Dice, por un solo hombre, por Adán, entró el pecado. Pero por otro hombre llamado Cristo vino la salvación. Entonces, hijo de hombre es representante de la humanidad. Y como hijo de hombre, como representante de la humanidad, que nos permite a nosotros ser salvos, entonces él se sienta en el trono de Dios. Ese es su derecho. Y para eso, Maritza, Filipenses 2 del 5 al 11 es importante. Ruth dice, Jesús fue condenado por venir a hacer cumplir la ley. Exactamente. Por cumplir la ley, Ruth, de otra forma. Y eso también era un problema, obviamente. Y dice Rita, lo malo es que Pilato cede a lo que ellos quieren porque si no le hace, perdería su autoridad. Obviamente, a Pilato le convenía mantener contento al pueblo para él seguir en el poder. ¿Verdad? A Pilato le convenía satisfacer las exigencias del pueblo para poder él seguir gustando de los beneficios del poder político que él tenía. Muy bien, mis hermanos, si hay alguna pregunta final de alguien de ustedes, si no, yo cedo el tiempo y una vez más agradezco por la invitación y agradezco a quienes dirigen la Academia Bíblica que me dan la oportunidad de estar acá. Qué gusto poderlos ver, qué gusto poder verlos por Zoom y saber que el Señor nos convoca y que es el amor de Dios el que nos ha traído a este lugar. Un abrazo, Dios los bendiga. Jonán, muchísimas gracias nuevamente por tu participación. Siempre es muy grato para nosotros escucharte porque tienes una manera muy sencilla de exponer los temas. Evidentemente, tu preparación te da para que sean verdades las cuales tú dices. Dios te bendiga y que ese doctorado se haga una realidad. Bendiciones, Jonán. Hermanos, con este episodio de Academia Bíblica hemos terminado este nivel. Vamos a recibir un pequeño diploma de participación. Todos aquellos que han podido participar, así como aquellos que sin participar, sin estar aquí en academia, han resuelto las preguntas y están justificadas sus faltas. Hay hermanos que desde el año 2019 han estado siguiendo Academia Bíblica y ellos recibirán un certificado
de vinculación con Academia Bíblica de todo este periodo. Estamos planificando para el próximo año el reinicio de Academia Bíblica y mi invitación personal, así como de la Academia, para que todos nos sigamos edificando, porque yo creo que este es un espacio de edificación para todos nosotros. No podemos decir, yo todo lo sé, yo todo ya he leído. ¿Por qué? Porque Dios tiene palabra nueva para nosotros, tiene semilla nueva para nosotros cada día. Una significación y una práctica que nosotros debemos llevar a nuestras vidas. Hermanos, que Dios les bendiga, que este tiempo de Navidad, de vacaciones, sea de bendición para ustedes, para su familia, para sus generaciones. Dios sea con nosotros, su paz, su amor, su esperanza, nunca nos falte. Así como el alimento espiritual sea nuestra cápsula de vida diaria. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.